Bienvenidos a La Hora de la Tierra. En esta segunda edición hablaremos de noticias frescas de actualidad sobre ciencia. Hablaremos sobre los deltas mediterráneos en nuestra sección principal, con una entrevista a un entendido de la materia. En la sección Conceptos hablaremos sobre el geoide. En la historia de la Tierra continuaremos, nos habíamos quedado en el Jurásico. En planetología hablaremos sobre el agua en Marte y también hablaremos de los chemtrails. La Hora de la Tierra. Bueno, estamos aquí otra vez con Santi Rodríguez y Manel Alemán. La que os habla es Ana Merenciano y ya hemos vuelto de las Pascuas. Supongo que mucha gente habrá estado de vacaciones. Nosotros hemos aprovechado y hemos estado subiendo en nuestras redes sociales, en Facebook, noticias frescas que han ido apareciendo sobre la actualidad y sobre las cositas que hemos estado haciendo también en estas vacaciones. Manel, de ti no sé mucho. Cuéntame qué has estado haciendo estos días. ¡Soy un explotado! Los has aprovechado por lo menos bien. Sí, bueno, yo me quedé en casa trabajando, tenía trabajillo, así que aprovechando el tiempo. Bueno, ¿y tú, Santi, qué? ¿Camarógrafo? Pues yo recuerdo haber visto a... Tuvimos un encuentro muy fugaz en el Jerte. Sí, en el Valle del Jerte, en Extremadura, porque este año coincidían las fechas de floración de los cerezos, y entonces estuve grabando cerezos porque, bueno, me dedico al vídeo profesional y siempre está bien grabar cosas espectaculares, y el Valle del Jerte lo era. Pero bueno, Ana la vi algo así como 5 minutos. Bueno, se dieron las causas para poder coincidir por allí, casi más la casualidad que, bueno, aprovechando que yo tenía que ir a Candeleda, un pueblo de allí de la Sierra de Gredos de Ávila, me acerqué también a ver, vaya, es espectacular los cerezos en floración. Y bueno, me tuve que ir muy rápido porque a la semana siguiente he estado en la isla de Madeira. Bueno, ya os hemos subido por Facebook algunas fotografías y algunas explicaciones sobre la laurisilva, que es espectacular en esta isla, vaya. Pero a mí tus fotografías me parecían de... Bueno, es muy parecido a la laurisilva canaria. Sí, a la laurisilva de La Gomera. De Gomera. Sí, exacto, el del Parque del Garajonay, sí. Ahí también estuve hace 6 años por lo menos. Es bastante parecido, más extenso a mi parecer, más, bueno, también está más metido en el Atlántico. La zona que yo he estado esta vez sería más húmeda también que la que estuve cuando fui a Garajonay, pero sí que es muy parecido, montañoso, laurisilva. ¿Y qué es la laurisilva? Explícanos un poco. Ya ¿Tú que que la has campo... visto? ¿Qué son? ¿Plátanos? Pues, bueno, hoy en día casi que sí, pero no. La laurisilva, pues como dice la palabra, viene de selva de laureles. No es que sean exactamente laureles, pero bueno, sí que hay árboles que se parecen y son parientes más o menos cercanos o lejanos. Es una selva primitiva, lo llaman también bosque nuboso, y bueno, es una selva que digamos es de bosque templado, que sí que hay contrastes térmicos, digamos estacionales, aunque no son muy marcados. Estamos en la zona subtropical. En el caso de la Macaronesia, porque hay otros tipos de laurisilva, no sé si lo sabéis, en Chile, en Sudamérica. No lo sabía. Pues, bueno, yo tampoco, lo descubrí cuando me estuve informando sobre la laurisilva para Madeira. Y bueno, son un poco diferentes, pero los de la Macaronesia, pues eso, al ser archipiélagos del Atlántico, pues están influidos por el anticiclón de las Azores. Y bueno, el clima que se crea aquí hace mares de nubes, que esto es un proceso aquí interesante que hace que estos mares de nubes, al estar en contacto con las hojas de la laurisilva, bueno, se crea con el contraste térmico de la humedad que viene del Atlántico al chocar, digamos, con la isla, y esto produce una lluvia horizontal que al condensar las gotas caen en la tierra, y la mayor parte del agua no viene de las precipitaciones sino de aquí, que es una característica muy propia de estas islas. ¿Fuiste en coche a esto de Extremadura? Supongo que... Así es. No. Así es. Sí, es hasta Ávila y Extremadura. Me he cruzado toda la península. Mapa, GPS... ¿Utilizas GPS?
Esta vez no me hizo falta, pero normalmente cuando no me conozco muy bien la cosa sí me suele sacar de los apuros. A mí me gusta utilizar siempre el GPS, aunque no lo necesita, aunque sea un sitio al que voy. Porque, bueno, hay dos cuestiones que tiene el GPS que me gustan. Una es que me suele decir la velocidad máxima a la que puedo ir. Y los radares. Sí, los radares a veces también. Y la otra es que yo lo suelo poner en el modo que me dice en todo momento la altitud. Anda. Y no sé, es algo que me gusta. Me gusta ver a qué altitud voy. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Es muy extraña. ¿Pero vosotros no lo hacéis nunca? No, yo utilizo el GPS sobre todo cuando hago las fotografías para luego georreferenciarlas en el Google Maps. Lo mío es más fricada todavía. Sí. Yo el tema de la altitud con el GPS, pues cuando tuve que hacer mi trabajo fin de grado, también lo utilicé. Bueno, a mí me gusta simplemente saber dónde voy porque me gusta no consumir mucho. Entonces, si ves a qué altitud estás y hacia qué altitud vas, puedes saber si estás subiendo o bajando, si tienes que acelerar más o menos. Por ejemplo, nunca lo habría pensado así. También puedes ver si estás cruzando un valle de un río o, por ejemplo, cuando vas yendo desde aquí, estamos en Valencia, yendo desde Valencia hasta Extremadura, tienes que cruzar varios valles en la meseta y los desniveles son muy grandes, es muy interesante, son de hasta de 100 metros, 150 metros, eso. En otros países no tienen ni esa altitud, ¿no? En otros países de Europa. Por ejemplo, os puedo decir que la autovía A3 cruza el río Tajo a 550 metros sobre el nivel del mar. Es muy interesante, ¿no? Vamos, en tu viaje de cruzar la península de Valencia al Jerte te entretuviste. Sí, No luego también te fijas en cosas que tienen... geológicamente, ¿no? Tienen importancia. Por ejemplo, vas viendo que cuando vas en Cuenca estás sobre 900 metros, en Madrid estás sobre 650 metros, en Talavera, Navalmoral y todo esto está en torno a 300, 400 metros. Entonces vas viendo como la meseta, de hecho, está... escalonada. Inclinada. Sí, está inclinada hacia Portugal, ¿no? Bueno, eso ya lo sabía, lo estudié en clase, pero... Lo compruebas. Sí, siempre hay que comprobarlo. Es una buena forma de todo. comprobarlo, el GPS. Pero bueno, cuando vas con un GPS también tienes que tener cuidado, no tienes que tener miedo a que recalcule, porque a mi GPS, por lo menos, a mi Garvina, le encanta recalcular, siempre está recalculating. Hay que tener cuidado porque a veces te envía por sitios por los que no puedes ir o no deberías ir. Y estuve viendo una noticia últimamente que es un poco alarmante de un accidente que hubo en Estados Unidos. Al parecer un señor mayor le quería hacer más caso al GPS que a todas las señales que estaba viendo. Y el GPS hay que tenerlo actualizado. Es lo ideal, pero importante. Claro, ¿quién lo actualiza? ¿Tú lo actualizas mucho? Hace ya bastante que... Llevará 2 años por lo menos, sin actualizarse. Aún es nuevo comparado con el mío. Bueno, el caso es que si no lo tienes actualizado, igual hay partes de carreteras que no existen y en esta noticia que leí, que era de East Chicago, que es una ciudad de Indiana, el señor que conducía el coche simplemente le quería hacer caso y no estaba actualizado y se metió por un puente que no existía desde hacía años, a pesar de todas las señales. Entonces se cayó al río y su mujer murió. Ay, Dios. Hay que tener cuidado y hay que... A ver, si no puedes ir por un lado, pues giras por otro y te lo recalcula y te manda por otro lado. Y si no te quieres recalcular por donde tú quieres, pues sigues las señales que también está escrito en la carretera. Bueno, pero también es verdad que esto no es un caso aislado. Tenemos la leyenda urbana, historia real de la mujer esta alemana que se fue hasta Croacia. Sí, se iba a visitar a algún familiar y parece que acabó en Croacia, en los Balcanes, si no recuerdo mal. Por lo menos no acabó tan mal como este caso. Bueno, arruinada en gasolina. Yo esa historia tampoco sé si creérmela porque esto es de hace varios años, sí, ¿no? Así es. Y hace solo 2 años que Croacia está en la Unión Europea. Yo estaba en Croacia y recuerdo haber entrado pasando por una... Frontera.
frontera que te dejaba bien claro que estabas dejando el país. A ver si El la hecho de señora párate que te vamos a registrar el coche. tiene que ser consciente de, por lo menos, de que está cruzando una frontera, no sé. Ya, igual le confundió que los croatas hablan bastante bien en alemán, pero no le hubiese pasado de ir a España, por ejemplo, seguramente. Pero bueno, no sé, es una historia rara Hombre, también. o quizás sí, si llega a Mallorca, quién sabe. Bueno, a Mallorca en coche Con es un el poco coche. complicado. En ferry. También leí una noticia parecida de algo que pasó con un... Bueno, alguien que se dedicaba profesionalmente a entregar coches, ¿no? Tenía que entregar un coche, no sé en qué lugar del Reino Unido, y resulta que se metió por una carretera que luego no pudo salir, se cayó por una especie de terraplén. Y alegó en el juicio que el GPS le había obligado a hacerlo. GPS con pistola incluida, ¿cómo está eso? Porque... Esto a mí me suena mucho a esa gente que dice que oye voces. Pero en serio, es un robot, se puede apagar y el coche sigue funcionando. Y uno tiene ojos en la cara para ver que el camino por el que va no conduce a ninguna parte, o que hay señales de tráfico que no te indican. Bueno, he Ahí, visto, no sé. he visto el lugar y es como como un camino, una pista de montaña o algo así, y llega a un lugar que al parecer no tenía salida. Entonces le tuvieron que... Esto fue de noche, no veía el paisaje la persona. Le tuvieron que sacar con grúas, con tractores, porque claro, hay quien hay. Y costó no sé cuánto, algo así como 1000 libras esterlinas el rescate y claro, la aseguradora decía, nosotros no pagamos a este individuo. a este señor nosotros no le pagamos por esta cosa. Pero era un conductor profesional, o sea, no es el típico abuelo como en el caso americano, que es un abuelo que va haciéndole caso a esto. Este era un conductor profesional, se dedicaba específicamente a llevar coches comprados a sus clientes, o sea... Tiene mucho más delito visto así. Ay, hombre. Bueno, igual deberíamos empezar con el podcast. Sí, yo creo que sí. Se nos alarga. Bueno, tenemos una pregunta como la Bueno, vez la pregunta de esta semana, prepartido, como dirían en los programas de deporte, es: ¿cuál es el punto de la superficie terrestre más alejado del centro de la Tierra? Y no es tan sencillo como parece. Tiene truco. ¿Verdad que sí? Este programa es posible gracias a CEMEA Media. La Sociedad Geológica de España celebra el próximo fin de semana del 9 y 10 de mayo el Geolodía 15. Los Geolodías son eventos de divulgación de la geología y de la profesión del geólogo que se celebran cada año y que consisten en excursiones de campo guiada por geólogos y que son gratuitas y abiertas al público. Se celebra una excursión por provincia para hacerlos accesibles a más gente y se eligen parajes de especial interés geológico en los que se pueda aprender a ver el paisaje a través de los ojos de un geólogo, siguiendo las explicaciones de los organizadores. El origen del Geolodía se sitúa en la provincia de Teruel en el año 2005. Poco a poco se sumaron otras provincias a esta iniciativa. Desde el año 2011 se realiza un Geolodía por provincia en el segundo fin de semana de mayo. Para más información se puede consultar la página web de la Sociedad Geológica de España, www.sociedadgeológica.es/divulgación/Geolodía. Hemos recopilado cuáles son, según la página web, las excursiones que se van a hacer según la procedencia de nuestros oyentes, según nos dice la página de Facebook. Entonces, la mayor parte de la gente es de la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana tenemos 3 excursiones. Todas son el día 10. Está en Valencia una excursión que se llama Arroyo Cerezo, Arcifes y Arenas Blancas Tropicales de Finales del Jurásico. Esto es en Arroyo Cerezo, Ademuz. En Castellón irán a Peñagolosa, el gigante de piedra. Y en Alicante irán a Alcoy. Así que podéis elegir. Después tenemos también bastante gente de Madrid en nuestro podcast. Irán a la Laguna del Campillo, que está en Rivas Vacia, Madrid. Eso está cerca de la A3. El tema se llama Rocas y relieves continentales que nos hablan del pasado. En Valladolid irán a las Calizas de Campaspero. El día 9, esto está al sur de Peñafiel. En Barcelona, el Sinclinal de Valcebre. Hablarán de la extinción de los dinosaurios y la formación del Pirineo. Esto es el día 10.
En Zaragoza, por su parte, se llama De Murero a Daroca, así que una excursión, y pone que es un paseo de 540 millones de años. El día 9. Y bueno, os compartiremos en la página de Facebook el enlace a la Sociedad Geológica de España para que podáis ver cuál es el evento en vuestra provincia, para los que no lo hayamos dicho, pero bueno, como hay gente de muchos sitios, pues no nos podemos extender más con esto. ¿Vosotros qué? ¿Lo veréis? ¿Iréis? Pues estaría bien que vayamos, sí, alguna. A mí me gustaría y así hacemos un seguimiento en persona del acontecimiento. A mí la que sí que me gustaría ir es a la de que se hace en Castellón, la del Peñagolosa. El Peñagolosa, ¿verdad? A mí también estaba pensando en esa, el Llegant de Pedra. ¿Y tú, Santi? Yo había pensado en Ademuz, porque como he estado solo una vez en mi vida en Ademuz y no estuve mucho tiempo, no lo conozco mucho. Tal vez vayan al punto más alto de la Comunidad Valenciana, ¿no? Que está por allí. Creo que está al lado contrario de Ademuz. Está justo al oeste de Ademuz. Pero bueno, qué sé yo de Ademuz. 2.000 personas se manifestaron de este mes de abril en Zaragoza para exigir la limpieza integral del río Ebro. Después de una temporada invernal con varias inundaciones, una parte de la población de las localidades ribereñas se ha cansado de la situación y exige que la Confederación y los organismos del Estado hagan algo para evitar las pérdidas en el futuro. El curso medio del río Ebro ha variado mucho durante el último siglo. Según un estudio publicado por la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2011, se estima que su cauce se ha reducido desde el año 1927. La expansión de los campos de cultivo, la construcción de motas y otras modificaciones relacionadas con la alteración del régimen de caudales ha provocado que el cauce del Ebro pues haya perdido y haya ido perdiendo más de la mitad de la superficie que ocupaba hace 80 años. Tal vez esto pueda tener alguna relación con lo que viene ocurriendo de las pérdidas económicas. ¿Qué os parece, chicos? Estos temas al final... Bueno, yo lo que veo es que realmente sí, la gente se puede manifestar, pero realmente no es culpa de la propia confederación, ¿no? Si tú construyes en zonas que antes era río, de cajón va a ser que cuando venga una inundación el río va a volver a su cauce natural, va a ocupar el espacio que le toca. Yo lo que veo es que, sobre todo aquí en España, tenemos un problema de planificación territorial muy serio. No podemos construir sobre zonas que son inundables. Bueno, pero eso ocurre en todas partes. Yo, por ejemplo, vivo cerca del río Turia. Bueno, aparte de que el río Turia cuando pasa por Valencia pasa por muchos sitios que, bueno, lo han desviado el cauce, como nos explicará después nuestro invitado. Si volviese a su cauce, que según él es bastante imposible, destruiría muchas cosas. La cuestión es que una vez que has quitado el río del medio, ya no te acuerdas de que el río solía pasar por allí. Yo vivo también cerca del río Turia, como decía, y el pueblo de al lado tiene su instituto en zona inundable. Cuando suba el río Turia, pues habrá pérdidas millonarias en materiales y cosas escolares, porque el río está en la zona de inundación. O sea, el instituto está en la zona de inundación. Podemos intentar controlar la naturaleza todo lo que queramos, pero a veces no se puede todo. Entonces aquí estamos hablando de quitar rugosidad para que el río vaya más rápido, y eso a ti puede que te quite el problema. Pero aguas abajo. Pero igual aguas abajo el problema es más grande del que tenías tú antes. Entonces, obviamente, a la gente que le han quitado el problema eso no les importa. De hecho, es posible que, bueno, también se quejan de que, claro, los de la CAPI de Zaragoza tienen el río bien encauzado, por así decir, y limpio. Y esto precisamente puede ser una de las cosas, tal vez, que haya llevado a que río abajo de Zaragoza el efecto de las inundaciones haya sido peor. Bueno, la gente no entiende muy bien de qué va los ríos y entiende de qué va cuando su cosecha o su casa se destruyen. Entonces, es un problema de educación, yo creo. Igual sí que se pueden hacer ciertas cosas, como en lo que dicen de quitar troncos de árboles y cosas de estas, pero cuestiones como la vegetación o... A ver, la vegetación es lo que frena el río. Y lo que haya sedimentos que sean rugosos es lo que frena el río. Entonces... te estás quitando... es como si te quitas el chaleco antibalas. La gente se piensa que un río limpio es un río sin junquera, sin ningún tipo de vegetación o de basura orgánica en sus aguas, cuando realmente es al revés.
contra más rugosidad lleva el río, más segura va a estar la gente que vive a su alrededor. A lo mejor en el momento en que limpias el cauce, lo dragas, parece que tiene más espacio este cauce, pero en el momento en que vengan peores inundaciones, el problema se va a aumentar. ¿Cuál es la solución? Pues, para empezar, exactamente la planificación no ha sido tal vez la correcta. Y también es verdad que una actuación en un río puedes no ver los efectos hoy en día, sino que dentro de 10 o 20 años venga una inundación de un ciclo de inundaciones más potente, claro, y esa obra, eso que hayas hecho, perjudique el triple de que haber dejado el río tal cual. O 50 años, que mucha gente dice, claro, yo es que en mi vida esto no lo había visto, pero es que el ciclo de un río no lo puedes a lo mejor ver en tu generación. De todas maneras, el río también está bastante... Bueno, hemos leído el artículo este de la Universidad de Madrid y está bastante antropizado y hay algunas cosas que se han corregido. Por ejemplo, antes tenía estiajes más fuertes, ahora tiene muchos estiajes, es que en verano no tiene agua. Entonces ahora tiene agua durante más tiempo a lo largo del año, porque hay muchísimos embalses en toda la cuenca, sobre todo en los Pirineos. Y no sé, es cuestión también de lo han cambiado mucho, sí, pero lo quieren cambiar de una manera para que sea como un canal. En cualquier caso, la población que se ha visto afectada no es la culpable de esto ni la responsable. El decaimiento de los bosques provocado por las sequías asociadas al cambio climático afecta a la composición microbiana de los suelos y modifica el ciclo del carbono, aumentando las emisiones de CO2. Según un estudio llevado a cabo en Doñana por investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales en 2005, el modo en el que las sequías afectan a la cobertura vegetal puede a su vez afectar a la biodiversidad en el suelo. Los suelos de zonas con más especies herbáceas tienen mayor diversidad de bacterias en el suelo, que son más rápidas en procesar la materia orgánica que cae, pero también emiten mayor cantidad de CO2 que especies que dominan en zonas boscosas como los hongos. La pérdida de masa boscosa y un clima más árido de esta manera tienen una influencia directa en el aumento de las emisiones de CO2. ¿Qué os parece? También se puede relacionar con una noticia que ha salido hace poco, bueno, aunque ya más o menos se sabía, del permafrost. El deshielo del permafrost también está liberando CO2 y bueno, esta mezcla de cosas de la desertización o la aridez que puede llevar el cambio climático más el deshielo del permafrost. Muchas cosas aquí liberando CO2. Sí, además la cuestión es que, bueno, había otra noticia recientemente que salió, que las bacterias, el calor que producen también en las zonas que tienen permafrost, que es el suelo congelado, derriten el suelo congelado. Entonces, que haya este tipo de bacterias provoca que haya menos permafrost, que a su vez provoca que emita más CO2 y todo en conjunto emite más CO2. Vaya, las bacterias y el círculo permafrost. Vicioso de CO2. Es lo que llamamos una retroalimentación. Retroalimentación positiva, sí. Tal vez sea algo con lo que hace poco no contaban los investigadores del cambio climático y que deban anotarse. Bueno, ya decían algunos que conocemos más de los astros que están a nuestro alrededor que del suelo que pisamos, ¿no? Entonces, esto es una prueba más de que hay que investigar más y hay que mirar más los modelos climáticos a ver cómo se ajustan. Tendremos que estar más atentos. No solo ya al CO2 que producimos nosotros en las industrias o las ciudades, sino al del medio ambiente. Pues bien, también hay en Marte permafrost, por cierto. En Marte y de todo. Los pasados días 17 y 18 de abril tuvieron lugar las sextas Olimpiadas Nacionales de Geografía, que se realizaron en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Hasta aquí acudieron 48 participantes que quedaron finalistas de las 16 fases locales de las Olimpiadas de Geografía de toda España. El viernes por la tarde se les hizo una introducción y un recibimiento por parte del Colegio de Geógrafos Nacional y de la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana, así como representantes de la universidad, como es el profesor Juan Ignacio Palanca, que les estuvo guiando en una visita por la ciudad de Valencia, así como por el Parque Natural de la Albufera el sábado siguiente, tras la realización de esta Olimpiada, que duró 1 hora y media y que consistió en 100 preguntas sobre geografía, tanto física como humana, de tipo test. El ganador, finalmente, ha sido Joan Raúl Barceló, de las Islas Baleares,
junto con otros 10 participantes. Todos ellos recibieron las felicitaciones del director del grado, Juan Piqueras, y un libro de introducción a la geografía humana realizado por él. Tú estuviste allí, ¿no? Cuéntanos Así tu es. experiencia. Yo os traigo esta noticia de primera mano. Estuve allí como una de las representantes de la delegación territorial del Colegio de Geógrafos y también de la Asociación de Estudiantes de AGEVAL, de Geografía. Y bueno, la verdad es que muy buena experiencia a mi parecer, porque fue una oportunidad que tuvimos y que tuve para hacer ver a estos estudiantes de bachiller que la geografía no es solamente lo que dan en clase ni de lo que se iban a examinar al día siguiente de recibirlos. Que bueno, la geografía práctica va mucho más allá. Lo que han hecho solo es la puntita del iceberg, por así decir. ¿Y qué tipo de preguntas aparecieron en ese examen? Bueno, pues las preguntas, pues siendo 100, han sido muy variadas. Muchas de ellas pues se han basado en la Comunidad Valenciana, en temas tanto de geografía física como humana, pues ya que ha sido en Valencia donde se ha celebrado. Por ejemplo, la primera de todas ha sido ¿cuál de las siguientes ciudades no pertenece a la provincia de Valencia? Como digo, es de tipo test. Otras preguntas han sido, por ejemplo, en climatología. En climatología, el viento seco y cálido de poniente que afecta al territorio valenciano recibe el nombre de... Pues en este caso la correcta era efecto Foehn. Otras preguntas han sido las siglas RSU, ¿qué significan? Que sería residuos sólidos urbanos. Yo pensaba que era Remote sensing. República Socialista. Soviética. Hungareña. No, otras opciones eran riesgos sísmicos universales o recursos submarinos utilizables. O el río Júcar tiene su desembocadura en la costa mediterránea, en la ciudad de Sueca, Cullera, Cheraco, Gandía. Otra pregunta ha sido la zona de un cauce que es susceptible de verse inundada con más facilidad recibe el nombre de dolina, terraza fluvial, llano de inundación o dique de contención. Yo creo que nace. Pues es correcto, mini punto. Otra pregunta, ¿cuál es la capital de Ucrania? Kiev. Yo creo que Kiev. Otras opciones eran Minsk, Cracovia o Sebastopol. ¿O cuál de las siguientes áreas turísticas no es de alta densidad? Benidorm, la Manga del Mar Menor, Ibiza o el Rincón de Ademuz. La D. Pues como veis, ha habido mucha presencia de la geografía valenciana en todos sus ámbitos en estas preguntas, por lo que los estudiantes han tenido que estar preparadísimos, siendo que vienen de otras regiones de España. Los animales serían capaces de predecir, con muchas comillas, terremotos, según un estudio llevado a cabo en los Andes peruanos y publicado en la revista Physics and Chemistry of the Earth. Con la ayuda de cámaras que se activan por movimiento, registraron la actividad de animales en una zona de montaña. Normalmente se producirían entre 10 y 15 avistamientos diarios. Durante los días previos a un terremoto de 7 grados en la escala de Richter, que tuvo lugar en la zona en 2011, los avistamientos empezaron a descender a 5 o menos desde 23 días antes, y desde una semana antes del terremoto no se registró ningún avistamiento. A la vez se midieron las ondas de radio de baja frecuencia en la zona y se determinaron perturbaciones en la ionosfera. La cámara estaba situada en la cresta de una montaña, lo que la expondría más a efectos electromagnéticos y permitía que los animales huyesen a zonas más bajas donde no notarían tanto las perturbaciones. La presencia de iones positivos en el aire causa malestar en animales y en humanos, como el síndrome serotoninérgico, causado por un incremento del nivel de serotonina en la sangre que produce hiperactividad, confusión y agitación. Esto puede ser muy útil. ¿En la predicción de seísmos? Bueno, se supone que el mecanismo funciona porque cuando se va a producir un terremoto, las presiones a las que son sometidas las placas, las rocas debajo, empiezan a producir iones positivos. Uh-huh. Entonces, estos iones positivos empiezan a salir a la atmósfera y están en el aire. Entonces, los animales lo que ocurre es que encuentran que estar donde están es peligroso. No es peligroso, o sea, les produce malestar. Entonces se van a otros sitios donde no tienen ese malestar. No es que lo predican, claro. Es simplemente que no se encuentran bien y se van a otro sitio. Pero después vuelven, cuando ya ha pasado el terremoto. Y esto estuve viendo el otro día un documental que era sobre... Bueno, hablaban sobre el terremoto del Áquila. Y salió una bióloga que estaba estudiando allí cerca una población de sapos. Entonces ella también se dio cuenta de que desde unos 15 días antes del terremoto
no había ningún sapo ya. Y no lo relacionó en ese momento con el terremoto. Claro, no sabía que iba a venir un terremoto, pero después tampoco lo relacionó cuando ocurrió el terremoto. Fue después de ver este tipo de estudios que se han hecho que se ha dado cuenta de que a ella también le había pasado. Digo yo que si puedes medir la cantidad de electricidad, igual es una manera de poder... De predicción. Predecir. Y además hay otra cosa que es muy interesante, que no sé si lo habréis visto, que son una especie de efectos eléctricos que se producen durante los terremotos o justo antes de los terremotos, como rayos. Esto se ha visto en algunos terremotos, no es muy frecuente y no hay muchas imágenes sobre ello, pero me parece recordar que en el terremoto de Christchurch, en Nueva Zelanda, en el año 2011, se produjeron y parece ser que puede estar relacionado con lo mismo, porque los rayos son efectos eléctricos normales. Bueno, y luego está vimos hace poco una noticia de unos delfines, ¿no? Que también... Sí. Cientos de delfines varados en las costas de Japón. Exactamente. Sí, exacto. Que también sucedió... En el terremoto de Sri Lanka. Sí, pero sucedió 7 días antes del terremoto de lo de Fukushima y todo esto, el terremoto de tsunami, sucedió algo similar. En Nueva Zelanda también sucedió algo similar. Pero que sepamos, no ha habido ningún terremoto aún, ¿no? En Japón. Bueno, tal vez lo haya habido, pero no haya sido una cosa... Como allí hay tantos terremotos, no haya llegado a ser una cosa apreciable. El Istmo de Panamá pudo haberse cerrado bastante antes de lo sospechado según nuevas evidencias publicadas en la revista Science. De ser cierto, habría que buscar nuevas causas para el inicio de los periodos glaciares del Cuaternario, que comúnmente se explican por el cierre del istmo y la paralización de las corrientes marinas que conectaban el Pacífico y el Atlántico a bajas latitudes. Un equipo de geólogos liderados por Camilo Montes de la Universidad de los Andes de Bogotá ha analizado los granos de zircón en los sedimentos de 8 localizaciones diferentes del noroeste de Colombia y de Panamá. Comparando el contenido de uranio y plomo en granos de zircón presentes en los sedimentos de 2 dominios de muy diferente edad, los andinos del Paleozoico y el Mesozoico, que tienen una edad media de 304 millones de años, y los panameños del Eoceno, que tienen una media de edad de 49 millones de años. Se puede comparar de dónde provienen los sedimentos fluviales en diferentes lugares y épocas. En los sedimentos en la cuenca baja del río Magdalena, en Colombia, se pudieron observar zircones andinos lógicos por su situación, pero en los sedimentos del Mioceno medio, en torno a 13 millones de años, también había zircones del Eoceno, es decir, típicos de las rocas panameñas, que no estaban en los estratos anteriores. Esos zircones solo pudieron venir de Panamá como sedimentos de ríos y tuvieron que hacerlo hace 13 millones de años para acabar incorporándose en esos sedimentos, así que el istmo debería estar cerrado. Que debería estar cerrado antes de lo que se Realmente pensaba. Lo que está diciendo es que el istmo de Panamá ha sido siempre la explicación clásica de las glaciaciones, y que si esto fuera realmente es así, hay que buscar otra causa, porque si la explicación lógica que es esta, ¿no? Que el corte de las corrientes provocó el enfriamiento y demás, y ahora esto nos está diciendo que no, que provocó las glaciaciones. Ajá. Claro, esa es la cuestión. Porque... ¿Qué causó la alteración en las corrientes para que se produjera esta luego hay glaciación? también otras cuestiones de biogeografía que son importantes, como cuando se cerró empezarían a llegar Plantas, animales de un lado. Animales y plantas empezarían a cruzar de Norteamérica a Sudamérica, de Sudamérica a Norteamérica y a mezclarse, ¿no? Por ejemplo, los felinos, me parece recordar que vienen del Norteamérica, no había pumas. Entonces, pues habrá que buscar una nueva explicación. Eso siempre es bueno para la gente que estudia. Sí. Tienen temas que investigar. Claro. Yo creo que no era el único indicio de que esto podría ser así, pero nos gustaba siempre tanto la historieta de que fue Panamá lo que causó las glaciaciones, que siempre es algo que te cuesta dejar cuando te gusta mucho una explicación, ¿no? Te cuesta decir, no, pues he estado toda mi vida equivocado. Bueno, pues miraremos. Habrá que seguirlo, es interesante esto. Según un estudio publicado por la revista Nature Geoscience y liderado por el geólogo costarricense Esteban Gacel de la Universidad Virginia Tech, los procesos de formación de la corteza continental han continuado hasta fechas recientes en Panamá y en el sur de Costa Rica. Esto contrasta con la idea generalizada de que la corteza continental se había formado en los primeros momentos de la historia de la Tierra, durante el Eón arcaico, que se había ido reciclando en el ciclo supercontinental, con Pangea, Pannotia. La mayor parte de los planetas terrestres tienen cortezas basálticas similares
a la corteza oceánica terrestre, pero las masas continentales, áreas de corteza gruesa y flotantes de sílices, son características únicas de la Tierra, ha dicho Esteban Gacer. Los investigadores utilizaron la formación de Centroamérica como laboratorio natural para entender cómo se crean los continentes, y descubrieron que esta región del continente se ha formado durante los últimos 70 millones de años a partir de la colisión de la corteza oceánica de las placas de Cocos y del Caribe. La asignatura geoquímica de las lavas de los volcanes centroamericanos alcanza una composición como la de la corteza continental hace unos 10 millones de años. Las pruebas sísmicas también indican que se trata de corteza continental. El mecanismo para la producción de nueva corteza continental parece ser el derretimiento de la corteza oceánica en las zonas de subducción, como ocurre en las márgenes del Océano Pacífico, el llamado cinturón de fuego. Esto es una gran noticia, esto es ciencia genial. pura. No, bueno, la cuestión es que cuando tenemos un choque de placas, entonces si son placas oceánicas, una de ellas se va por abajo y llega hasta cierta profundidad en el magma. Entonces se derrite y vuelve a salir hacia arriba y sale como volcanes. Es todo lo que pasa en el cinturón de fuego. En los Andes... Una zona de creación de tierra. La zona de Japón, todo esto se produce igual, ¿no? Entonces, ese sería el proceso por el que se forma la corteza continental, que como sabéis es diferente de la corteza oceánica y flota sobre ella. Entonces han descubierto que al menos en esta zona se ha estado formando durante los últimos 70 millones de años, que es bastante menos que el Eón arcaico. Es bastante menos incluso que el Jurásico, del que hablamos también en este episodio. Yo sé qué decir. Habría que entrevistar a estos Sí, habría que investigadores. habría que intentar conseguir... contactar con ellos, tanto con el de la anterior noticia como... Que además son hispanohablantes, porque Ahí es está. costarricense y colombiano, aunque trabajan en Estados Unidos. Parece muy... Este además es un chico muy joven. Lo digo porque seguramente sabrá utilizarlo. Las redes sociales, El el Skype. Así es. Pues estas han sido las noticias y ahora pasamos al tema principal. Nuestra sección principal, que hoy trata de los deltas. Mediterráneos. Con una entrevista a Iván Portugués. En nuestro tema de hoy vamos a tratar los deltas en el Mediterráneo y también vamos a traer a un entrevistado que está haciendo una tesis doctoral sobre esta materia. Primero de todo vamos a explicar antes que nada qué es un delta. Un delta es una simple prolongación del plano aluvial con gradientes mínimos dentro de un dominio acuático, es decir, un mar o un lago. En el punto donde se pasa del plano de inundación a delta se produce una ruptura de pendiente y el canal del río se bifurca en dos o más distribuidores, o también conocidos como brazos. Esta es la marca de fábrica de todos los deltas. El delta de por sí es un aparato progradante, es decir, va avanzando dentro del mar o del lago. Bueno, vamos a hablar sobre todo de deltas mediterráneos, porque el mar Mediterráneo es especialmente propicio para estas cosas. Es un mar relativamente pequeño y no tiene mareas. Además, las longitudes máximas para alcanzar gran oleaje no son muy grandes, entonces el oleaje no es tan salvaje como en algunos océanos. Podemos decir que hay varios deltas muy conocidos desde la antigüedad en el Mediterráneo. De hecho, la palabra delta viene de uno de ellos que está en el Mediterráneo, viene de la letra griega. El delta del Nilo. El delta del Nilo, exactamente, que si lo veis la forma que tiene. Una D. Una delta. Una delta. Entre los más famosos tenemos, por supuesto, el delta del Nilo, que sería pues el delta original, diríamos, ¿no? Después está el delta del Ródano, que es un río muy importante de Francia, que viene de los Alpes, que no tiene un delta, solo tiene dos, porque cuando llega al lago de Ginebra también forma un delta. Entonces tiene un delta en el lago de Ginebra y luego tiene un delta en el mar Mediterráneo. Fíjate tú.
tiene un multidelta. es un río multideltaico. Acaparador. No sé si existe esa palabra multideltaico, pero si existe, pues me gustaría ahora mismo registrarla. Si no existe. Si no existe, marca registrada. Y que conste. en España obviamente tenemos el famoso delta del río Ebro, del cual la Asociación Europea de Jóvenes Geógrafos en sus sedes de Valencia realizó un vídeo sobre él presentando una... Mini documental para introducirlos a unas jornadas que hicimos en el Delta del Ebro para esta asociación europea. Egea. Que si queréis os lo pondremos en la página de Facebook si lo queréis ver. Sí, bueno, lo pondremos y ya que lo vea Y quien ya quiera. decidís si queréis verlo o no. Es bastante interesante para ver cómo se puede llegar a formar un delta, que no son tan antiguos algunos de ellos como la gente se puede pensar. Después en Italia tenemos el delta del Po, pero aparte de estos deltas que son los más grandes y los más importantes, los más extensos, pues hay multitud de deltas que son menos conocidos, como, bueno, por supuesto el delta del Tíber es muy conocido también. Y todos estos deltas se forman porque el río trae demasiados sedimentos que el mar no se puede llevar. Entonces se va depositando. Y el mar no se lo puede llevar, el mar Mediterráneo en especial, pues por dos razones, ¿no? Porque no tiene suficiente energía en las olas y no tiene mareas, y las mareas siempre crean corrientes relativamente fuertes. Entonces en el Mediterráneo hay muchos deltas, también mucho más pequeños. Decía lo del Tíber, el Tíber tiene una característica bastante interesante y es que está claramente en una dirección. Está claramente en dirección norte porque las corrientes oceánicas costeras lo llevan hacia allí. Por ejemplo, en el delta del Ebro es más o menos simétrico. No es exactamente simétrico, pero es más o menos simétrico. Tiene las flechas hacia el norte, las flechas hacia el sur. Es un delta como de libro, ¿no? Sí. De manual. Bueno, un delta también se puede formar porque haya algún tipo de obstáculo en la salida de un río. Existen un par de deltas en el Adriático. El más famoso obviamente es el del Po, pero también existe el delta del río Neretva en Croacia. Y en especial existe un delta que tiene una leyenda sobre su formación porque aparentemente no existía antes. Es un río que desde hace muy poco tiempo lleva bastante caudal por unas inundaciones que hubo. Es el río Bojana, que sirve de frontera entre Albania y Montenegro. Y entonces este río viene del lago Skadar. El lago Skadar no existía hace 150 años, me parece, que se produjo por una desviación que hubo en un río y entonces se acumuló allí el agua. Y a partir de entonces el río Bojana lleva muchísima agua. El río que se desvió es el río Drin, en el norte de Albania. Bueno, la cuestión es que cuenta la leyenda que un barco se hundió en la boca del río Bojana y el río Bojana acumula sedimentos desde entonces y se ha acumulado en una forma perfectamente triangular. Es muy gráfico cómo se ha formado el delta allí. Es una leyenda, no sé. La zona donde está ese delta es una zona típica de piratas antiguamente. Entonces es un sitio que igual es propicio para que haya, con tanto pirata, pues que se hunda un barco allí. Igual tampoco es tan raro, ¿no? Y este sitio es muy conocido porque tiene la única playa nudista del Adriático. Bueno, vayamos al tema más de ciencias de la Tierra, que es cómo funcionan los cauces antiguos y las inundaciones en llanuras deltaicas, incluso llanuras deltaicas de dos ríos que se han unido, como el Júcar y el Turia. Es el tema que nos va a hablar nuestro invitado, que es Iván Portugués Moya, de la Universidad de Valencia. Este programa es posible gracias a CEMEA Media. Conceptos de ciencia de la Tierra. El geoide. Hoy vamos a hablar del geoide, que es un concepto bastante novedoso y que aún se está desarrollando gracias a algunos satélites de la ESA y de la NASA, y supondría básicamente el nivel de los océanos global si no hubiese continentes. Lo único que sucede es que no sería el nivel de los océanos tal y como lo conocemos, porque los océanos tienen una superficie rugosa, tienen mareas
que hacen que sube y baje. Tienen viento y las condiciones meteorológicas como las bajas o altas presiones pueden cambiar el nivel del mar. Tienen olas y además existen diferencias en la densidad del agua que pueden hacer que ocupe más o menos espacio. Otra cuestión a tener en cuenta es que la Tierra no es esférica, es más bien una especie de elipsoide y está achatada por los polos, está achatada de manera que tiene 42 kilómetros más de diámetro en el ecuador que en los polos. Por cuestiones de gravedad, la forma de la Tierra no es ni el elipsoide matemático que sería esta Tierra achatada, ni la esfera. Entonces esto se ha medido a través de satélites, como decía antes, el Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer, el satélite GOCE, y este tiene en cuenta varias variables que se pueden observar desde el espacio, que la densidad de la roca bajo la superficie afecta a la gravedad y que la gravedad afecta a la cantidad de agua que se acumularía en este océano ideal. Entonces los continentes también tienen masa y también incrementan la gravedad en torno a ellos. De esta manera tenemos algo que sería una especie de pelota que tiene salientes y tiene hoyos, dependiendo de cuáles sean los materiales que haya en cada una de las zonas, que conformarían lo que sería la figura idealizada de la Tierra, que es el geoide. Estas diferencias no son muy grandes respecto a lo que sería el elipsoide matemático. Las diferencias máximas son de unos 200 metros, desde las zonas más bajas hasta las zonas más altas. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Iván. Y Iván nos va a hablar de su doctorado. ¿Cómo se titula tu doctorado? El título sería algo así como la gestión de un río urbano, la gestión del río Turia a lo largo del siglo XX. El río Turia a su paso por la ciudad de Valencia. Cauce urbano del río Turia. Un río que, para quien no conozca Valencia, quien no sea de Valencia, pues ha sido desviado y ahora es un jardín. Se han hecho diferentes actuaciones a lo largo de la historia por las diversas riadas y los problemas que ha supuesto para la ciudad. Bueno, como ha dicho Ana, hay un punto de inflexión en lo que ha sido la gestión del Turia durante el siglo XX, porque durante los 60 primeros años podemos decir que, bueno, ha habido una gestión con unos usos determinados del río, y a partir de la desviación hacia el sur, pues los usos han cambiado completamente. Por tanto, hablaremos de una gestión que es completamente distinta. Y esto es lo que convierte a Valencia en un caso especial, en el sentido de que es una ciudad o es un río, en este caso el Turia, con dos cauces, con los problemas que ello supone para su gestión. En este tipo de estudio, desde el punto de vista de un geógrafo, o sea, ¿qué enfoque? Esta tesis tiene básicamente dos enfoques. Sería un enfoque desde el punto de vista de la geografía más humana, más social, sería un punto de vista urbano, por así decirlo, y otra componente que sería en este caso la componente natural, más física, que sería la hidrología. Entonces, son dos sistemas que entran muchas veces en conflicto, un sistema natural y un sistema humano. Y entonces lo que trato de esgrimir es cómo un sistema influye sobre el otro, es decir, cómo el río Turia ha influido sobre el devenir de la ciudad de Valencia siempre durante el siglo XX, y al contrario, cómo la ciudad de Valencia ha influido sobre su propio río, constriñéndolo, ocupando su espacio fluvial, y por tanto modificando su comportamiento, y ello ha tenido consecuencias a la hora de explicar las diferentes inundaciones, crecidas del río, etcétera. ¿Qué tipo de herramientas utilizas para tu...? Bueno, las herramientas, yo aquí distinguiría entre herramientas y materiales. Digamos que los materiales serían documentos institucionales, tanto de las autoridades, en este caso hidráulicas, sobre todo de la Confederación Hidrográfica, que era la que tenía las competencias del cauce. Ahora ha pasado a ser de dominio público urbano, digamos, es propiedad del ayuntamiento, pero antiguamente era regido por la Confederación Hidrográfica. Bueno, pues hay un montón de documentación que se ha generado, de proyectos, anteproyectos, etcétera, documentación administrativa a la que he podido acceder.
Por otra parte, tenemos los documentos del Ayuntamiento de Valencia. También se ha generado mucha documentación administrativa. Y fotografías aéreas, por ejemplo, fotografías tradicionales, es decir, la fotografía clásica que todos conocemos muchas veces aporta información sobre el estado de cauce, sobre procesos, etc. Y luego la herramienta fundamental son los SIG, los sistemas de información geográfica que permiten el análisis de esa información. Es decir, si nosotros tenemos una fotografía aérea de, por ejemplo, el vuelo americano de 1956, aparentemente puede que no nos diga nada, pero si somos capaces de georreferenciarla y compararla con fotografías de otros años, pues podremos ver una evolución. Eso es lo que nos permite en este caso el SIG. Evolución del estado del cauce. Por ejemplo, tenemos fotografías posteriores a riadas que nos están indicando el comportamiento hidrológico, hidrogeomorfológico de esa riada, etc. Por ejemplo, la riada del 57 ha sido de las más importantes para la ciudad de Valencia. En tema histórico, porque hasta nuestros días se recuerda. Por ejemplo, en tema material, a través de los hijos de la fotografía aérea, en este caso, por ejemplo, se ve una diferencia importante, Pues sí, ahora mismo precisamente estamos involucrados en un proyecto de reanálisis de la riada de 1957, que efectivamente ha sido la mayor riada de la ciudad de la que se tiene constancia, de la que tenemos documentación. Existen muchos textos históricos que nos permiten contrastar esta información, es decir, tenemos calados, tenemos niveles, por ejemplo en campanarios, en otros edificios históricos de la ciudad que permiten establecer las láminas de agua pasadas, y todo parece indicar que efectivamente la de 1977 ha sido la más importante registrada hasta el momento en términos de punta de caudal, es decir, de máximo de agua por unidad de tiempo. No sabemos si en cantidad total, pero sí al menos lo que es la punta de la crecida es la más importante que se ha registrado hasta el momento. Y por lo que tú comentabas, actualmente han aparecido nuevos materiales, fotografías oblicuas, por ejemplo, que son inmediatamente posteriores a la catástrofe. Además supone una novedad porque las fotografías aéreas no eran tan comunes en aquel tiempo, por tanto es una joya disponer de este material. Y estas fotografías que se tomaron una semana, 2 semanas después de la inundación nos permiten intuir muchas cosas. Por ejemplo, lugares donde hubo roturas del pretil, es decir, de los muros del cauce, lugares donde hubo retorno, es decir, mucha de esta agua que sale del cauce luego vuelve a entrar, hay flujos de retorno y vuelve a romper el pretil. Pues gracias a fotografías aéreas y a fotografías a pie del terreno podemos determinar dónde existen estas rupturas. Luego se puede localizar flujos de trayectoria de las aguas a través de la Huerta de Valencia, por ejemplo, pues aún quedan las marcas, los restos de esos flujos, con lo cual podemos determinar dónde se encuentran antiguos palecauces. Es decir, el río Turia en la llanura de Valencia ha ido divagando continuamente, es un río, siempre ha sido meandrizante, la ciudad de Valencia se asienta sobre su propio delta, con lo cual podemos imaginar que es un curso que ha ido variando históricamente su trayectoria. Bueno, pues algunos de estos antiguos palecauces se reactivan durante el periodo de crecidas y se pueden determinar a través de la interpretación fotográfica, por ejemplo. ¿Pero esto dentro de la ciudad? Sí. En este caso yo estoy tratando... Algunos de mis compañeros sí que están estudiando la crecida aguas arriba de la ciudad. Es decir, en su tramo medio y bajo sobre todo, que es donde mayores problemas ha presentado la crecida. Porque las crecidas del Turia son generalmente de media cuenca o cuenca baja. Normalmente están asociadas a células convectivas muy próximas al litoral y por tanto la zona montana pues tiene menos influencia en este sentido. Bueno, de esto se encargan mis compañeros, yo me encargo más de la crecida en el ámbito urbano. Es decir, flujos, por ejemplo, que se pueden determinar en la huerta, pero la huerta más próxima a la ciudad de Valencia. Por ejemplo, lo que ahora sería la Universidad Politécnica, en el 57 era todo terreno de huerta, y ahí se pueden determinar algunos de los flujos, que ahora mismo están completamente tapados, podemos decir, escondidos bajo la urbanización de la universidad en este caso.
Y luego también se pueden determinar, bueno, las rupturas que os comentaba de pretiles y demás, siempre en ámbitos. Sí, los pretiles son muros que canalizan el río. En este caso, la ciudad de Valencia ha tenido un sistema histórico de pretiles. Los muros del cauce se construyeron sobre todo en el siglo XVIII, pero ya hay constancia de que en el siglo XVI, XVII existían unos muros previos, y su función básicamente era la de canalizar ese río, con la función además, o con la idea de poder ganar espacio al terreno fluvial. Es decir, normalmente los ríos tienen un dominio bastante amplio. Lo que tienden a hacer las ciudades es reducir ese espacio a costa de ganar terreno para urbanizar. Es un proceso que siempre se ha producido. Tanto las ciudades del pasado como las actuales siempre tienden a invadir el espacio fluvial. Algo que me llamó la atención, que me pareció curioso, es una foto que vi a principios era de principios del siglo XX, en blanco y negro, claro, y era una foto del cauce del río Turia, lo que es el antiguo cauce, que ahora es un parque, un jardín, que estaba totalmente seco y había vacas pastando. Uh-huh. Estaban los muros tal cual están hoy de piedra, los que tú acabas de decir, pretiles. Pretiles, sí. Con las escaleras de piedra, que igual no son las mismas de hoy en día, pero como está ahora me pareció muy curioso. O sea, es un río tipo Rambla, que sí, desde hace, muchos siglos. Me llamó la atención que estuviera totalmente seco con las vacas pastando por él. Bueno, hay dos cosas que sí que tengo que decir. Y es que el río Turia habitualmente, al menos hasta su desviación, normalmente llevaba un curso permanente de agua. El problema es que era un caudal siempre muy pequeño y muy sangrado por la red de acequias de la huerta, que lo que hacía era sangrar el río un poco aguas arriba de la entrada del Turia en la ciudad. Pero siempre quedaba algo de curso, y luego había muchas acequias que tenían sus retornos hacia el río de nuevo, con lo cual parte de esa agua pues volvía al río, aparte de, por supuesto, aguas residuales que venían directamente a la ciudad a través de la acequia de Robella, que discurre bajo la antigua ciudad y que vuelve a vertir esas aguas al río. Por tanto, es un río diferente al que podemos imaginar actualmente. Era un río con agua permanente, curso bastante escaso, pero al fin y al cabo sí que llevaba agua. Y luego, por lo que comentas, el río Turia siempre ha sido un espacio comunal. Es decir, que los ciudadanos de Valencia tenían prácticamente el usufructo del río. Era un río que pertenecía a todos y, por tanto, pues se realizaban actividades de todo tipo. Es decir, el tema de la ganadería pues siempre ha sido muy corriente en el río. Siempre han habido vacas que bajaban a pastar. La invasión del cauce por cultivos, por ejemplo, si miramos una fotografía antigua, pues veremos que el cauce está prácticamente lleno de pequeños cultivos de familias, pues bueno, que tenían ahí 1 hectárea, eran siempre huertos muy pequeños, que ocupaban ese espacio fluvial. Y también era un lugar de esparcimiento de la población, gente que iba en fiestas a comerse la mona, a volar el cachirulo. Podemos ver muchas fotos de ese tipo. Y luego además era un espacio, era una explanada para la ciudad, de manera que cuando había algún tipo de festividad o de exposición, siempre se celebraba en este espacio, que era, pues, funcionaba como una enorme explanada. Y, por ejemplo, los orígenes de la feria muestrario, que ahora está en Paterna, pues empezaron a las mismas orillas del Turia, y el cauce del Turia se aprovechaba en parte para esas exposiciones, a veces exposiciones de ganado, de todo tipo. Me gustaría saber también cuál es el resultado final que esperas sacar de tu... Sí, las ideas más importantes que estás obteniendo. Sí, bueno, digamos que lo que intento demostrar de alguna manera en la tesis es cómo esa gestión de los espacios fluviales en ámbitos urbanos ha cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a principios de siglo los ríos eran prácticamente elementos residuales marginales, es decir, era un lugar donde se vertían los residuos industriales, urbanos y de todo tipo, un espacio maltratado, a espaldas siempre de la ciudad.
Luego, poco a poco se ha ido incorporando a la trama urbana hasta que finalmente, con una nueva concienciación ambiental, cuando hemos empezado a entender que los ríos forman parte de sistemas mucho más complejos y además sistemas ambientales muy ricos, pues hemos empezado a asumir que los ríos deben formar parte de esa trama urbana. Hasta que a día de hoy, por ejemplo, el río se ha convertido en un eje vertebrador de la ciudad. Es decir, no concibimos la ciudad de Valencia prácticamente ya sin su cauce. Aunque sea un cauce sin agua, se ha convertido en un parque urbano, pero sigue siendo, o ahora es más que nunca, un elemento de referencia de la población, un elemento central. Este es el caso del Turia. En este caso se ha desviado hacia el sur de la ciudad y ya no podemos ver más el río como lo era antes, pero en otras ciudades europeas, que por ejemplo he tenido el placer de estudiar, el caso de Montpellier es muy interesante en ese sentido, con un río de similares caudales, similar dimensión, pues ellos han convertido el tramo urbano en el lugar de referencia de la ciudad de Montpellier, por así decirlo. Las nuevas instalaciones administrativas y demás se han llevado a esa parte, con lo cual un poco la conclusión sería como esos elementos marginales que apenas formaban parte del espacio urbano ahora se convierten en lugares de referencia y lugares clave, que además normalmente suelen ser el eje de espacios naturales de mayores dimensiones. Es una especie de corredores ecológicos que rodean las ciudades y que además penetran en ellas a través de estos cauces. O sea, sería un poco la conclusión a la que se llega. ¿Tienes más ejemplos aparte de Montpellier y de Valencia? Sí, hay muchos ejemplos de cómo las ciudades se intentan incorporar a las tramas urbanas. Por ejemplo, el caso de Bilbao es un ejemplo paradigmático, en el sentido de que, bueno, pues una ciudad que históricamente ha destacado por su actividad industrial y una ría que ha estado siempre viviendo, digamos que de espaldas, en el sentido que ha sido muy maltratada. Bueno, pues actualmente ha habido un proceso de renovación y de limpieza de la ría en todos los sentidos, con lo cual el espacio del Guggenheim, por ejemplo, es un lugar de referencia a la ciudad y lo que se intenta precisamente es eso, de centralizar espacios que anteriormente han sido maltratados, marginados y que ahora forman parte indudable de la trama urbana. Bilbao es un caso, la verdad es que muy claro, pero hay otros muchos más. Aparte de Bilbao, hay Bilbao muchos más. Claramente además ha construido el tranvía al lado. Ha construido, ha aprovechado, que esta es otra cosa de las que se tratan en la tesis, de que muchas veces los ríos, por su disposición longitudinal, sobre todo en ciudades, pues se han aprovechado para construir infraestructuras paralelas. De hecho, el río Turia en los 60, cuando se desvió, lo primero que se pensó hacer fue la autovía, ¿no? Que gracias a las movilizaciones vecinales y los primeros ecologistas durante la dictadura, incluso gracias a ello, sirvió de algo. Pues sí, tenemos que darles gracias, porque si no el destino que se le preparaba al Turia era ese, la conversión del cauce en una autopista que pudiera conectar el aeropuerto con el puerto de la ciudad. Básicamente esa era su función. Por lo que decías de los casos, ejemplos que pueden ilustrar un poco más esta tesis, está el caso de Madrid, por ejemplo. El río Manzanares al paso por Madrid, que también normalmente ha sido un elemento muy, muy discriminado. Conocemos todos la M30, que aprovechaba parte de su trazado para discurrir siempre paralelo al río, y actualmente hay un proceso de renaturalización, de construcción de parques en sus márgenes, etcétera, con lo cual el río vuelve a convertirse en un espacio de ocio, y no solo de ocio, sino un espacio natural, ambiental de gran valor en contextos urbanos, y no solo urbanos, metropolitanos también. Nos cuentas que el río de Valencia no va por la ciudad de Valencia. ¿Por dónde va el río entonces? Bueno, pues el Turia, como he dicho, fue desviado al sur de la ciudad a través de un canal de cemento de 12 kilómetros de longitud y más o menos 200 metros, entre 200 y 250 metros de anchura. Se construyó con la finalidad de poder acoger caudales cercanos a los 5.000 metros cúbicos por segundo. Tenemos que tener en cuenta que la crecida de 1957 se acercó a los 3.700, 3.800 metros cúbicos por segundo a su paso por el Puente del Real, más o menos. Lo que quiere decir que su caudal era incluso superior, porque tenemos que tener en cuenta que antes de llegar a ese punto el río desborda por otras partes, con lo cual seguramente los caudales eran aún mayores. Desgraciadamente, con la construcción del nuevo canal, se reorganizó el sistema de acequias tradicional,
porque, bueno, o sea, como comentábamos antes, el río Turia siempre ha tenido asociado un sistema de acequias muy complejo, con una gestión que es centenaria, casi milenaria, podríamos decir. Entonces eso se convirtió en un problema, cómo reorganizar todo ese sistema. Se construyó un nuevo azud, el azud de la Casola, del repartiment, y a partir de ahí se distribuye las aguas por los diferentes canales de regadío. Por tanto, el río en ese momento dejó de ser un río con agua, o sea, lo que nosotros vemos actualmente es un cauce de cemento, un cauce duro desde el punto de vista paisajístico. Entonces, una de las cuestiones que quedan por resolver es cómo renaturalizar, y si se puede realmente, este espacio que queda enclavado en el área metropolitana de Valencia, la zona sur, rodeado de autovías, de infraestructuras de todo tipo, y que no se ha resuelto en este sentido. O sea, en un contexto en el que se están recuperando espacios fluviales, como estamos comentando, pues seguramente sería una cuestión que las administraciones deberían abordar. Es decir, aquello es un canal de cemento y punto. Desde el punto de vista natural no aporta nada, paisajístico tampoco. Entonces, un poco el tema a tratar sería qué hacer con ese canal. Siempre y cuando tenemos que tener en cuenta siempre que había que respetar la previsión para la que fue acometido el canal. Es decir, si hay que acometer seguramente actuaciones de algún tipo en el canal, pero teniendo en cuenta de que ha sido construido para poder vehicular las crecidas del Turia, con lo cual hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, con la construcción de nuevos puentes, el puente del AVE, pero tantos y tantos puentes que sirven para conectar los diferentes pueblos y ciudades del área metropolitana, hay que tener en cuenta que se ha menguado mucho la capacidad del río para la que fue concebida. Por lo tanto, no tenemos la certeza de que ese canal ahora mismo pudiera vehicular esos 5.000 metros cúbicos por segundo. Con lo cual habría que actuar sobre ese canal, veríamos cómo, pero sobre todo hay que tener en cuenta que ese canal fue concebido para circular las crecidas, con lo cual hay que tener siempre mucho cuidado con lo que se hace. Creo que con esto acabamos esta sección. Muchas gracias, Iván, por contarnos tu interesante tesis. Y mucha suerte con ello. Nada, gracias a vosotros. Espero que la acabes muy bien. Bueno, felicidades. Esperemos que sí. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra sección de la historia de la Tierra, que para quien no haya escuchado el anterior capítulo del podcast, estamos contando la historia de la Tierra en un día, en 24 horas. Y nos habíamos quedado en las 22:56 horas, con una extinción masiva que fue especialmente severa en los océanos, donde se extinguieron casi todos los reptiles marinos a excepción del ictiosaurio y los plesiosaurios. La mitad de las especies vivas desapareció, muchos nichos ecológicos quedaron vacantes y esto abrió el camino a la expansión de los dinosaurios en el Jurásico. Como Pangea se empezó a romper en esta época y se supone que eso causaría mucho vulcanismo, puede ser una de las causas de esta extinción. Se sabe que fue un proceso rápido, relativamente, claro, de unos 10.000 años, y pudo deberse a un cambio climático. Hay un cráter datado en Francia de 201 millones de años, pero se considera demasiado pequeño para una extinción tan grave como sucedió aquí. Comienza el Jurásico, son las 22:56 y 41 segundos. ¿Cómo era la Tierra? La Tierra era cálida, no existían los casquetes polares. Las plantas dominantes son los ginkgos, coníferas y cicadas. Hay herbívoros gigantes y carnívoros crueles, un poco como las sabanas africanas hoy en día, pero son reptiles. Son dinosaurios. También hay reptiles voladores, los pterosaurios, que no son dinosaurios. 23 horas. La última hora de la historia, que en realidad supone 190 millones de años. Pantalasa, el océano global, tiene un golfo gigante llamado Océano de Tetis. A su vez, la zona occidental se llama Mar de Tetis, donde se está depositando carbonato cálcico en forma de trozos de esqueletos y huevos microscópicos, que posteriormente se compactará y se levantará para formar los Alpes, entre ellos la región de Jura, de donde viene el nombre del periodo. Todo esto corresponde a la zona mediterránea actual. Las 23 con 1 minuto y 38 segundos. El fragmento sur de Pangea, Gondwana,
se comienza a fragmentar, acompañando el hecho de grandes erupciones de lava basáltica. El fragmento oriental que comprendía la Antártida, Madagascar, el subcontinente indio y Australia se separan de África y Sudamérica, que permanecen unidas, y nace el Océano Índico. Son las 23:02 y 54 segundos. Laurentia, el fragmento norte de Pangea, también se rompe, al separarse Norteamérica de Europa. Nace el Océano Atlántico Norte. Las dorsales resultantes de la creación de nuevo suelo oceánico suben el nivel del fondo del océano, y el nivel global empieza a subir, inundando las costas. Toda esta humedad mezclada con el calor creó condiciones como las de los actuales trópicos. Los nuevos mares someros y cálidos con abundancia en luz dispararon la biodiversidad en sus aguas, en todos los niveles de la cadena trófica. Corales, esponjas, tiburones, cocodrilos marinos y también el plancton, que pudo llegar a teñir de rojo algunas zonas del océano. 2307. Un meteorito impacta sobre Rusia, en Puchevsk-Katunki, dejando un cráter de 80 kilómetros de diámetro. 23 horas 7 minutos 20 segundos. En el mundo animal terrestre, los monotremas se separan del resto de los mamíferos. Son mamíferos que se reproducen poniendo huevos. La mayor parte de estos animales vivieron en Australia y Nueva Guinea y están extintos hoy en día, aunque sobreviven dos descendientes de ellos en Australia Oriental, el ornitorrinco y el equidna. Los mamíferos eran como pequeños roedores a expensas de los gigantescos dinosaurios, pero también los dinosaurios se empezaron a diversificar. 23-12-25. Aparece la primera ave descendiente de los dinosaurios, o el primer animal de transición entre los dinosaurios y las aves actuales, el Archaeopteryx. Tenía plumas y sería parecido en aspecto a una urraca, aunque las especies más grandes llegarían a medir hasta medio metro. Las 23:13:03. Los mamíferos no monotremas se separan también en otros dos grandes grupos, los marsupiales y los euterios, o placentarios. Ese es el grupo al que nosotros pertenecemos. También abundan los insectos, entre ellos los escarabajos. 23-14. Un meteorito cae en Gondwana Occidental, en lo que hoy es Morokweng, Sudáfrica, dejando un cráter de 70 kilómetros de diámetro, aunque algunos lo cifran en hasta 340 kilómetros. Se acaba el Jurásico con una extinción menor que afectó a estegosaurios, algunos de los mayores saurópodos y varias especies de mares someros como bivalvos y reptiles marinos. Nadie sabe las causas exactas, pero se ha especulado con que fuese debido al metano producido por las algas depositadas en el fondo de los océanos. Hoy en Mala Ciencia vamos a hablar de las estelas químicas aéreas. Los chemtrails, o como se dice en España, chemtrails, que últimamente están en boga de todo el mundo. Incluso ha habido partidos políticos y grupos políticos que han firmado para paralizar esta teoría de la conspiración que ahora ya casi todo el mundo que está un poco en las redes sociales conoce, que consiste en las estelas químicas que supuestamente nos están fumigando con diferentes tipos de aviones y con diferentes tipos de finalidades según qué versión de esta conspiración sigas, porque es una conspiración con muchas teorías, desde que esto se realiza para diseminar enfermedades entre las poblaciones, para beneficiar a las industrias farmacéuticas, para alterar el clima, controlar el clima global, para alterar los cultivos y fastidiar los cultivos de entre países o entre poblaciones, en fin. Bueno, vamos a intentar ver de dónde surge, cuál es el origen de esta conspiración. ¿Vosotros sabéis esto de dónde surge? Pues yo la verdad es que no tengo ni idea. Yo la verdad es que tampoco sé de dónde surge, pero pienso que una cosa sí que es clara es que cada vez hay más estelas. Pero eso tiene otras explicaciones. Más sencillas, ¿verdad? Yo creo que sí, pero bueno, a ver, ¿de dónde surge esta historia? Bueno, pues según el sitio web PSMag, porque es estadounidense, tiene un artículo, este sitio web, titulado The Origins of the Chemtrail Conspiracy. Los orígenes de la conspiración chemtrails, que decimos aquí. Esta, según esta web, remontaría a su aparición alrededor del año 1996.
ya que en este año apareció un reportaje realizado por estudiantes de la Air University, de la Universidad del Aire, llamado Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025. Este consiste, están tratando las posibilidades de influir en el tiempo que no en el clima de forma futura para 2025 de forma local para beneficio de las fuerzas aéreas estadounidenses. Esto pues sí puede sonar alarmante y es normal que cree toda clase de especulaciones y preocupaciones. Y de este modo, pues así aparece por primera vez en 1996-97 que el rumor de que la Fuerza Aérea estadounidense fumiga, por así decir, sustancias extrañas sobre su población. Importante matizar que lo estaría haciendo en este caso sobre su propia población, ya que como sabéis, esto de rociar sustancias dañinas por medio de aviones a otras poblaciones, pues en fin, ahí tenemos Vietnam, ¿no? Por ejemplo. Pero en este caso la conspiración consiste en que esto sería un acto secreto del gobierno contra su propia población. No se sabe muy bien con qué fin. Pero ¿eso para qué les sirve? Ahí está la cosa. Porque la gente esa tendrá familias. Ahí está la cosa. Tampoco en principio no se especifica cuál es el fin. Si es para beneficio de las farmacéuticas, eso vienen a decir más adelante. Son rumores que empiezan aquí a surgir a partir de este trabajo de unos estudiantes de la Yale University. O sea, de unos estudiantes. Así es. De hecho, podéis entrar en la página web con el título que os he dicho de Weather as a Force Multiplier. Os lo pondremos Simplemente en con Facebook. eso la conspiración se desmorona ella sola. Sí, a ver, que es en normal. este tipo de conspiraciones siempre hay cosas que son verdad y cosas que Eso son os iba a mentira. decir, que es normal, la verdad es que sí que suena alarmante y realmente es una especulación de cara al futuro, cómo puede modificar el clima de forma local, pero claro, vamos. habría que ver si es un trabajo teórico. Exactamente. O si realmente es una aplicación práctica que está haciendo la US No, Force. exactamente. Ya. Pero lo que yo veo es que hay cosas que en teoría se pueden hacer y puede que sean viables, pero que eso no quiere decir que se estén haciendo. Por ejemplo, es que yo he leído, estuve viendo hace poco preparando este programa, no vi el documental que te pasé, Ana, que luego si quieres nos comentas sobre ello. Vaya, me has engañado. No, yo sabía que no me iba a interesar, entonces mejor decidí no verlo. Pero sí que vi ahí en TED Talks, Sí. que además tiene subtítulos en español. Ahora mismo no recuerdo el nombre de este científico, era un científico de la Universidad de Calgary en Alberta, en Canadá. Y decía que, proponía que una de las soluciones que había para que el cambio climático no avanzase, no se subiese, es hacer lo mismo que hacen los volcanes. Está demostrado que los volcanes, cuando hay erupciones muy grandes, después baja el nivel de temperaturas de manera global. Una especie como de invierno nuclear, pero menos exagerado, ¿no? Entonces, lo que sí que se puede utilizar es inyectar este tipo de partículas que normalmente no llevan aluminio, llevan plata. Así es. En la estratosfera o sobre la tropopausa para que no caigan tan fácilmente. Y así eso reflejaría más, incrementaría el albedo del planeta, la cantidad de energía que se refleja, y entonces bajarían las temperaturas y tendríamos más tiempo para adaptarnos al cambio climático. Entonces, esto es algo que en teoría Es viable. se podría hacer, pero no quiere decir que nadie lo esté haciendo. Ni que sean intenciones malignas y secretas para dañar a es- la salud de la población. Es para evitar el cambio climático. Entonces aquí se juntan varios factores, ¿no? A mí me gustaría decir que son los contrails. Los contrails, no chemtrails, contrails son estelas de condensación que se producen en los aviones cuando se dan ciertas condiciones atmosféricas. Bueno, y no solamente en los Y aviones. que, O bueno, no solamente en los aviones, en muchas otras cosas se producen. Por ejemplo, si habéis visto una carrera de Fórmula 1, cuando hay muchísima humedad en el circuito, los vórtices de los alerones producen Contrails. este tipo de estelas de y condensación. que según algunos conspiranoicos esto también son chemtrails y que también...
Sí, pero creo que eso fue una troleada. Eso yo creo que fue una gran troleada. Una troleada épica. Más de uno lo seguiría. Bueno, Pero del las mismo estelas modo, de condensación sí. se producen por dos motivos. Bueno, por dos motivos. Se producen por una serie de motivos. Que los aviones funcionan con carburante. Entonces, los carburantes son hidrocarburos. Cuando tú quemas un hidrocarburo, como por ejemplo cuando tú quemas en casa butano, o cuando tú quemas en el coche gasolina, o cuando un avión quema queroseno, produce CO2, que es esto que todos sabemos que afecta al cambio climático, y la otra cosa que produce esa reacción es agua. Los aviones vuelan a unos 10.000 metros de altitud. Cuando tú echas vapor de agua a 10.000 metros de altitud, se condensa y se produce hielo, porque estás a 50 grados bajo cero. Entonces, pues es lógico que se formen nubes Claro. artificiales porque, bueno, no se producen siempre, pero puede pasar. Y sí es cierto también que cada vez hay más contrails. Pero, Por Porque dos cada pero razones. vez también hay es verdad que cada vez hay más vuelos. Ahí Claro. está. Una O sea, de las razones es que cada vez hay más vuelos. principalmente. Y la otra razón es que cada vez tanto los carburantes como los motores son más eficientes. Entonces Produce más vapor de agua que... producen más vapor de agua. Y para esto también tiene su respuesta a los conspiranoicos, porque dicen, claro, sí, hacen estelas de condensación, agua, pero ¿cómo explicas que cada vez duren más tiempo y más horas? Porque según ellos no es normal que duren tantas horas, pero realmente esto no tiene ningún fundamento científico. Bueno, entonces vamos a aplicar otra vez la misma metodología que ellos. Entonces las nubes, que son grandes condensaciones de material químico. Porque las nubes se pueden tirar... No sé, si es que, por días. ejemplo, Es que todo depende de las condiciones en las que se atmosféricas. produzca. Ay, eso es lo que viene diciendo. Y también es cierto que desde la paranoia esta del chemtrails, cada vez la gente mira más al cielo. Antes tú veías pasar el avión y que pues pasaba. A mí siempre me han gustado. Sí, ha creado un poco de paranoia colectiva en algunos sectores. Y bueno, el profesor Xavier Jiménez Font, profesor de química de la Universidad de Barcelona, es uno de los que están en contra de esta teoría y bueno, son de los que dicen que no hay ningún fundamento en todo esto de que las estelas químicas hayan variado, que no sea lo que hemos comentado, que ha aumentado el tráfico aéreo y que es perfectamente posible que una estela dure horas en el firmamento, vamos. Depende mucho de las condiciones de ya sea temperatura, humedad, aire, en fin, esto no demuestra nada, diciendo simplemente que duran más horas de lo que deberían o que hay más de lo que deberían. Lo que sí que dice mucha gente es que hay ciertas zonas del territorio en las que parece ser que hay más de lo que debería para lo que es el tráfico aéreo. Lo que llaman las redes, que dicen que forman cuadrículas casi perfectas de... Sí, yo estoy pensando en que algunos de estas conspiraciones están alimentadas por gente que vive en Castilla y León. Hay muchos vuelos que pasan por encima de Castilla y León que no van a Castilla y León. Normal que las estelas de condensación las dejen allí. No, pero mejor que Ana nos cuente de estas tronadas y variaditas historias de chemtrails, cuáles son las más típicas. No sé, por ejemplo, la de Castilla y León. La de los extraterrestres, Pueden ser estas. los Illuminati. La de los extraterrestres me gustaría escucharla. La teoría de que son extraterrestres es tan sonada que no merece la pena contarla. Bueno, es simplemente que lanzan algún tipo de sustancia que modificaría la Tierra de forma que la haría habitable para los extraterrestres que en el futuro vendrían una vez esté la Tierra modificada para su conveniencia, por así decir, mediante X productos químicos que no entiendo muy bien. Fumigan con nuestros propios aviones. Bueno, la historia esta famosa de Castilla y León. Sí, que de Zamora, que dicen que hay aluminio, ¿no? Bueno, se hablan de unos análisis en cultivos ecológicos cuyos dueños se quejaban de que estaban siendo fumigados con chemtrails en Zamora, y que el SEPRON analizó el año pasado, y tras la denuncia de estos agricultores, y dicen que los niveles de aluminio y hierro son alarmantes.
que no puede ser que haya 19 miligramos de aluminio en estos campos y que por tanto el suelo está contaminado. Contrastamos estos datos con la realidad. Punto 1. Dicen que hay 19 miligramos de aluminio, pero 19 miligramos por kilo, por gramo. ¿Y cuáles son las referencias? Por los metro valores cúbico. de referencia? Por metro cúbico. Pero por metro cúbico. Es una mierda. 19 miligramos. De todas formas, ¿no? Lo que es parece interesante hasta poco. de esta teoría es que el propio Seprona haya analizado la Tierra. Se ha visto involucrado. O sea, yo entiendo yo que es creo una que- petición que le han hecho y que él ha tenido que responder realizando estos análisis y poniendo ahí unos datos. Ellos consideran que el suelo está contaminado de aluminio. Bueno, el aluminio realmente se encuentra en el medio terrestre de forma completamente natural. Es el metal más abundante de la corteza y el tercer elemento más abundante tras el silicio y el oxígeno. Y aparece en la superficie de forma natural, en forma de silicato. Entonces es completamente normal que aparezca en análisis de suelos y aguas. Y según el perfil toxicológico del aluminio, según la Agency for Toxic Substance and Disease Registry, los valores típicos del aluminio en suelo están entre 7 gramos y 100 gramos por kilo de suelo. Aquí tenemos 19 miligramos. No sabemos si por gramo, por kilo, y en cualquier caso, tanto sea por gramo o por kilo, estaría en una cifra, en una franja muy baja. Vamos, no está muy en el mínimo. Yo creo que ya queda bastante claro que en este sentido, estas teorías no tienen por en dónde este ver. sentido aquí no. Yo estuve no mirando, sería. yo estuve mirando esto porque lo discutimos una vez en un grupo de Facebook. Desde época celta, en la zona de Zamora hay minas de variscita, que es un mineral que contiene aluminio, así que Lo que haría todavía más normal que lo que haría todavía más normal que hubiese aluminio en el suelo de Zamora. que aparte del aluminio, pues también están los que dicen que se intenta controlar el clima a nivel global y echan la culpa de las sequías que ha habido últimamente aquí, por ejemplo, en la región mediterránea y en España en general, a que es una supuesta manipulación del clima, ya sea por parte de nuestro gobierno, de la OTAN. Y bueno, aquí tienen una parte en la que se basan, digamos, una pequeñita parte de la realidad que consiste en la siembra de nubes, que es algo que es una manipulación de clima a escala local y que se realiza con yoduro de plata. Esto es algo que no es ningún secreto de Estado, es algo que se viene realizando desde hace décadas en zonas de cultivo cuando hay peligro de granizar. Y es simplemente fumigar o lanzar cohetes con yoduro de plata para que las nubes condensen más rápidamente y bueno, esto significa tal vez que graniza más, pero que el granizo es mucho más pequeño y el daño que produce es menor. Esto es algo que se realiza con este fin o con fines, por ejemplo, en Pekín antes de las Olimpiadas se realizó para limpiar la atmósfera y en cualquier caso no es una conspiración secreta ni se realiza en principio no se realiza para dañar cultivos de nadie ni nada de esto. Que se pueda realizar para hacer daño a alguien en el futuro, en estado de guerra o algo, pues quién sabe. De momento no está comprobado que esto se realice. Bueno, hay muchas historias de estos. Igual un día le podemos dedicar más tiempo. Cuando nos quedemos sin cosas interesantes que contar, igual podemos Hablaremos de esto. Planetología. El agua en Marte. Bueno, Santi, cuéntanos, que esta es tu sección favorita. Sí, porque es de Marte más que nada. ¿Qué has averiguado sobre el agua en Marte en estas semanas? Bueno, tengo que decir que en la primera edición del podcast no pude hablar de Marte. Y Yo quiero hablar de mi libro. Originalmente esta sección había sido pensada para hablar solo de Marte. Pero como pasaban cosas tan interesantes con la sonda Rosetta y todas estas cosas de asteroides, Ya pues te nos saqué a despistamos Marte. un poco. Pero este Ay. año... Este año. Perdón, pero en esta sección podemos hablar finalmente de Marte. Y es que ha habido muchos progresos en cuestión del descubrimiento de agua en Marte. En este último mes ha sido bastante espectacular. Porque ya sabíamos que en Marte hay hielo. Esto, las sondas espaciales lo descubrieron en el año 2002.
Pero ahora resulta que sabemos que no es un poquito de hielo. O sea, antes pensábamos, bueno, hay hielo, vale, ya lo sabemos. Pero ahora sabemos que no hay un poquito de hielo porque hay glaciares. O sea, hay muchísimo hielo. Estos glaciares parece ser que están en las latitudes medias, en lo que sería entre 30 grados y 50 grados de ambos hemisferios, además. Y no se ven a simple vista porque están cubiertos de polvo y tierra. La cuestión es que han descubierto que la cantidad es tan grande que si lo pusiesen alrededor de todo el planeta, cubriría el planeta entero con más de 1 metro de hielo. Y además, gracias a las imágenes de radar que han sacado del planeta, saben que... Porque antes no estaba claro si el hielo era hielo de agua. También puede haber hielo de otras cosas, de CO2, que es muy abundante en la atmósfera de Marte. Se podía pensar que era CO2 cristalizado, como cuando te echan los bomberos y esas cosas. Se sabe que no es CO2, se sabe que es agua. Pero, a ver, se supone que el agua con una baja gravedad como hay en Marte se evapora. Pero te estás confundiendo gravedad con presión atmosférica. Eso. Entonces sí, la cuestión es que hay una serie de problemas para que haya agua en Marte, como agua líquida, porque la cuestión de todo esto es que aparte de que hay hielo, también ha habido otra investigación que han presentado. Bueno, han descubierto, gracias a un estudio de un español que se llama Javier Martín Torres, que es del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, pero trabaja en Luleå Tekniska Universitet de Suecia. Y ha publicado en Nature Geoscience que también hay agua, no solo hay hielo. Eso es una novedad porque no se sabía que podía haber agua por esto que decías. Hay problemas para que haya agua líquida. El primero es que la temperatura es muy baja y con la temperatura muy baja el agua está congelada. Pero hablamos de agua dulce, porque el agua salada ya es otro rollo. Bueno, toda el agua cuando hace muy baja temperatura se congela. Las temperaturas que estamos hablando de las que suelen haber en Marte. En Marte hay como entre 60 grados bajo cero, 50 grados bajo cero, entonces es muy baja. Después también hay una presión atmosférica muy baja y como todo el que haya estado en altura sabrá, el agua con menor presión atmosférica tarda menos en llegar al punto de ebullición. Entonces se estima que la presión atmosférica en Marte es de unos 600 pascales. Esto es muy poco, es como un 0,6% de la que hay en la Tierra al nivel del mar. Entonces esto hace que el punto de ebullición en Marte sea de 0 grados. Es una paradoja, ¿no? Es como que no puedes tener el estado líquido en Marte porque pasarías directamente del hielo a gaseoso. A gaseoso, se sublima, ¿no? Que dicen, no, sublimación o sublimación inversa, o es una cosa o la otra. Porque en principio con la presión atmosférica no cambia el punto de congelación. No sé si me explico. El punto de congelación, como no depende del gas, no depende de la presión atmosférica. Los puntos de congelación del agua a 0 grados, estamos hablando de agua dulce. El agua salada se comporta de otra manera. Sí, el agua pura tiende a formar hielo a 0 grados. Pero el agua salada no funciona exactamente igual. Puedes supercongelar el agua, que se dice. A menos, bueno, no sé si se dice así en español, ahora que pienso, pero en inglés se dice supercooling. Se puede entender. El agua puede estar más en fase líquida, cuando tiene sal, en fase líquida a menos temperatura de 0 grados. Entonces este señor sí que se ha dado cuenta de que si hubiese sal, podría ser que el agua estuviese en fase líquida en algún momento en la superficie de Marte, ¿no? Se han dado cuenta de que sí que existen estas sales. Entonces esto es un gran avance. Supongo que él, como vive en una de las ciudades más frías de Suecia, y que tiene mar, que es Luleå está muy cerca del círculo polar, pues igual él se ha dado cuenta de que el agua salada, aunque no hay mucha salinidad en el Báltico, el agua salada sí que se mantiene líquida más tiempo. Bueno, entonces la sal altera el punto de congelación. Hay evidencia de que hay sales. Y lo que podría ser el ciclo del agua, así es que hay un ciclo del agua en Marte. En Marte, que funcionase durante muy poco tiempo en zonas que hay muchísima cantidad de sales. Las sales se llenan de agua durante la noche y después, en cuanto les da el sol, se evapora. No sé si me explico bien. Sí. Bueno, esto además hay otro tipo de evidencias que tienen más que ver con las ciencias de la Tierra, que en la última conferencia de la Unión Europea de Geociencia, que fue pues hace poco en Viena, y en la que estuvo Iván Portugués, nuestro entrevistado, pues presentaron una serie de estudios
en los que mostrar, y esto se puede ver online, además está en su página web, mostraron evidencias del terreno de la presencia de deltas como los que hay en los mares normales aquí en la Tierra. Pero en Marte. Pero en Marte, sí, pero en Marte. Se supone que el hemisferio norte de Marte, antiguamente, por la altitud y por el tipo de formas del terreno que se ven, estaba cubierto por un océano, como un 20% de la superficie de Marte. Entonces allí se han dedicado a buscar formas del terreno similares a las que hay en los deltas de la Tierra, Sí, ¿no? sí. Y las han encontrado. La misma... Geomorfología. Estructura. Sí, no, estructura me geomorfológica. refiero del mismo tamaño, de la misma magnitud, de una geomorfología similar. Y se supone que este tipo de cosas solo se producen bajo el nivel del mar, o sea que habría un mar, pero esto puede haber sido hace 5 millones de años o 10 millones de años o hace mucho tiempo ya. Esto ya pasó. por alguna razón esto ya pasó. Y después también una de las presentaciones más interesantes de esta conferencia tenía que ver con que en cráteres más recientes hay rills, esto que son como canales, como los que se producen en la Tierra, y barrancos. Entonces, si te fijas mucho en las imágenes que nos envían las sondas espaciales, se puede ver que hay el mismo tipo de formas del terreno que se dan en algunas montañas cuando atraviesan los sedimentos el agua. Entonces esto también da la impresión de que puede ser que más recientemente, porque esto igual tiene como máximo 1 millón de años, estos cráteres, ha habido agua líquida o sigue habiendo agua líquida, no se sabe si... Bueno, según el estudio del señor Martín Torres, sigue habiendo agua líquida y sigue funcionando hoy en día. Y bueno, esto es todo lo que tengo por esta edición de Marte. No está mal para empezar. De planetología, sí. Es que Marte... Deja la puerta abierta a continuar una investigación importante sobre este hallazgo del agua. Así, aquí la cuestión es que hay que ir allí. Una agencia de viajes a Marte no estaría mal. Bueno, ya estaban intentando los de Mars One, ¿no? Y no les ha salido el gran hermano jugada. marciano ese. No les ha seguido jugada bien. Y ya solo nos queda pasar a la pregunta. A lo mejor ya podéis imaginar por dónde van los tiros después de hablar del geoide. ¿Manel? Bueno, os vamos a recordar la pregunta. ¿Cuál es el punto de superficie terrestre más alejado del centro de la Tierra? Seguro que algunos ya lo habréis acertado. Se trata del volcán Chimborazo, situado en la provincia del mismo nombre, en Ecuador. Es un estratovolcán con 6.268 metros sobre el nivel del mar, situado en la zona central de la cordillera de los Andes. Aunque tenga menor altitud que el Everest, que el que mucha gente habrá pensado, supera en 2 kilómetros de distancia al Everest respecto al centro de la Tierra. Pues sí, la simple lógica hubiera dicho, claro, sin saber todo esto, que habría sido el Everest, en fin. Pues muchas gracias, Manel, por contestar a nuestra pregunta, y gracias, Santi. Ya gracias. Hemos terminado Encantado. con nuestra edición de hoy. Espero que nos volváis a escuchar para nuestro siguiente podcast. El tema principal será el ciclo del carbono, en homenaje a Robert Werner, que falleció hace poquito y fue la persona que lo cuantificó. Hasta la próxima, esperamos que nos sigáis escuchando y podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, La Hora de la Tierra, y en Twitter, si no recuerdo mal, Hora de la Tierra. Tierra. Hora Tierra. Hora Tierra. Hora Tierra. También estamos en iTunes para poder descargar los podcasts. Sí, Y en iVoox. Pero eso lo podéis ver en Facebook. ya sabéis, podéis descargarlo incluso en el móvil. Muchas gracias a todos. Venga, Adiós. a seguir en este planeta. Adiós.